acercarnos a la palabra del Señor, saber que nos estamos acercando y tocando a Dios mismo, porque es la boca de Dios, es su palabra. Y es algo que está lejos de la naturaleza humana. O sea, aún en nosotros, aún que hemos recibido el Espíritu Santo, en nuestra deficiencia natural no podemos captar, ¿cierto?, en nuestro propio esfuerzo y naturaleza las palabras de Dios. La palabra del Señor necesita una revelación interior que viene y proviene de su Espíritu en nosotros. Amén. Amén. El Señor Jesús mismo dijo así, dijo a sus discípulos en un momento dado cuando Él ya iba a partir, después de haber estado con ellos más de 3 años, el Señor Jesús aún les dice así, dice: tengo muchas cosas que deciros todavía, pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿cierto? O sea, mire, eso mismo le dijo el Señor a sus mismos discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Pero qué dijo el Señor? Dijo: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea que, finalmente, eso nos da a entender que por nosotros mismos, la palabra de Dios es algo muy lejos de nuestro intelecto, ¿cierto?, de nuestros sentimientos. Es algo de lo cual el hombre está desvinculado. Solamente que aquellos que tienen el Espíritu Santo en su interior, en su corazón, y en este caso somos nosotros que le hemos recibido al Señor mediante la fe, no porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque el Señor en su misericordia nos alcanzó, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos a quien acudir, ¿cierto? Aún cuando nos acercamos a su palabra, podemos hacerlo de dos maneras: o acercarnos en nuestra propia fuerza o en nuestra propia naturalidad. A veces venimos, lo digo porque es mi experiencia, a veces la inercia de lo natural, ¿cierto?, a veces hace que a veces entremos también así, digamos, como a la palabra. Y ahí a veces el Señor me ha mostrado que hay que, como decir, tomarnos una pausa, ¿cierto?, reconsiderar aún nuestra propia intención, porque la intención con la que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor también es muy importante para el Señor. Fíjese que cuando Él estaba aquí en la tierra, muchas personas quisieron hablar con Él y lo buscaron, y a muchas personas el Señor resistió y no les habló ni una sola sílaba. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, dice en la Biblia, dice: porque Él conocía el corazón de los hombres, ¿cierto? Él no se dejaba engañar. Y el Señor, hermanos, el Señor nunca va a entrar en el juego natural y carnal del hombre, ni siquiera de sus hijos, ¿ve? Ni siquiera en nosotros. El Señor, como decir, va a torcer su brazo como para decir, va a permitirnos una niñería, ¿sí? No. El Señor es santo, su palabra dice el Salmo 119, sumamente pura es tu palabra, ¿cierto? O sea que aún, fíjese que necesitamos a veces como cierta pausa para ponernos delante del Señor, que Él nos cubra con su sangre preciosa y que Él, hermanos, pueda, como decir, sintonizarnos un momento antes, ¿cierto? Sintonizar nuestro ser, nuestro corazón, nuestra inercia, desacelerarla y ponernos en la onda de su Santo Espíritu. Es como cuando uno prende el radio y el radio está desincronizado. Entonces hay muchas voces, hasta que uno tiene que afinarla. Y ahora sí puedo entender bien la noticia, ahora sí ya puedo captar bien. Pero hay que sintonizar las ondas, ¿cierto?, en el radio. Entonces a veces necesitamos eso, y eso solamente lo podemos hacer nuevamente si se lo pedimos a Él. Señor, sintonízanos contigo, ¿cierto? No queremos simplemente venir a buscarte para lo nuestro, porque muchas veces buscamos al Señor, o podríamos, dejémoslo así, como para no hacerlo en modo afirmativo, sino que a veces podríamos buscar al Señor solo para lo nuestro, ¿cierto? Exacto.
Hola, Olguita, bendiciones. Qué alegría verte, Olguita. Gracias por el esfuerzo. Palitos. Bendiciones. ¿Cómo están? Hola, Dieguito. Ay, no sé si ellos tienen una camita para la niña o algo. ¿Quieres acostar a ahorita con Vale? Está en la cama. ¿Quieres acostar? ¿Sí? Prende, ya sabes. Ahí detrás tuyo. Si quieres más luz, ahí hay más luz. Eso. Entonces, hermanos, estábamos diciendo justamente eso, ¿no? Cómo es necesario esa pausa para poder decirle al Señor, Señor, sintonízame con lo tuyo, ¿cierto? Sintonízame con lo tuyo. Y lo mío pueda desacelerar, pueda darle un poco de lugar al Señor. Como decíamos, no podríamos buscar al Señor a veces, muchas veces, solo con la intención, Señor, bendíceme esto, ¿cierto? A veces yo he tenido esa tristeza, ¿no? Como decir, y a veces el Señor lo deja ver a uno. Como el Señor a veces como me dijera, oye, solamente vienes para que bendiga algo que tú te has propuesto en tu propio corazón, ¿no? Entonces, porque eso le pasó a muchas personas, como decíamos en el Nuevo Testamento, que tuvieron esa experiencia con el Señor, ¿no? Como dice el dicho a veces, ¿no? Iba uno por lana y salimos trasquilados, ¿cierto? Eso nos pasa cuando entramos en nuestra propia inercia, naturalidad. El Señor es santo. No podemos entrar delante del Señor si primero no nos hemos limpiado y despojado con su sangre preciosa de todo lo nuestro y hacerlo por fe, como oraba Linita, una oración muy sabia, muy en el Señor, porque tenemos que afirmarnos en lo que el Señor nos ha dado, porque a veces nos pasa lo contrario. El enemigo quiere poner una distancia en el corazón de nosotros con Dios y nos hace a veces sentir tan pequeñitos que como que decimos, no, yo no siento digno de ni siquiera alzar la voz al Señor. No, eso también lo hace nuestra carne y nuestra naturaleza. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nuestra carne y nuestra naturaleza a veces piensan que el Señor nos recibe con base en nuestra propia justicia. Si nos portamos bien, el Señor nos abre los brazos de lado a lado. Y si nos portamos mal, el Señor como que nos mira de reojo. No es eso la base en la cual el Señor nos recibe. El Señor nos recibe en la base de su Hijo, en la base de su obra de Él por nosotros. Y por supuesto, en esa base, en esa obra que Él hizo por nosotros, muchas veces nos recibe para abrazarnos, para consolarnos. Muchas veces nos recibe también para manifestarnos de su alegría, digamos, como decir, de su aprobación, de su bendición. Y a veces también en espíritu también nos recibe para decirnos, ¿no? Lo que no acertamos, en lo que no acertamos, en lo que a Él le ofendimos, en lo que a Él en su corazón también fue entristecido. Pero cuando estamos en la base apropiada, podemos pedir perdón, ¿cierto? Podemos atender de Él un poco más. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que las palabras del Señor son espíritu, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Solamente podemos confiarnos en su espíritu para que Él las revele y nos las haga ver. Y también dice que su palabra son espíritu, pero qué belleza, dice, y son vida también, ¿no? Y eso es algo misterioso. Yo me ponía a pensar, Señor, pero ¿qué quiere decir eso? Que tu palabra sea vida. Tu palabra es vida. Pero ¿cómo experimentar eso? Y entonces me acordaba simplemente como le pasa a una matica que está en una materita, ¿cierto? Tu palabra es esa matica, ¿cierto? Está ahí, como en esa tacita de barro, ¿cierto? Esa no es como decir nuestra naturaleza, ¿cierto? Estamos en un barro, que somos nuestra carne, nuestra naturaleza, donde somos, ¿cierto?, despreciables, como el barro. Así dice el Señor, ¿no? Le dijo a Adán que él era nacido del polvo y que al polvo iba a volver. Polvo con agua y barro. Exacto. Pero ¿por qué vive esa matica? Por el agua que se aplica en ese barro.
Oye, qué misterio eso, ¿no? Un barro que seco no sirve para nada. Si tú aplicas agua, no, la planta no entiende cómo es que esa mezcla del agua que viene y la moja produce en ella esa vida. Y la matica se mantiene, está viva, hermosa, hasta bota flores a veces, ¿cierto? Eso es la palabra del Señor en nosotros. No sabemos cómo, a veces, ¿cierto? Pero su palabra, el acercarnos a su palabra, en espíritu, como decíamos al principio, hermanos, va a producir vida. Amén. Y todo versículo está en la Biblia para eso, ¿cierto? Así que siempre tengamos ese anhelo, como la plantica que necesita el agua, ¿cierto? Claro, también necesita la luz y otros componentes, pero fundamentalmente es eso, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, estamos involucrándonos en la vida de Dios mismo. Es decir, la palabra del Señor no es solamente algo externo de Dios. ¿Ven? Nosotros, como somos naturales y además también fuimos afectados por el pecado, ¿cierto? No hay una coherencia a veces entre lo que decimos y somos, ¿cierto? A veces decimos más de lo que somos. Nuestras palabras son más altas de nuestra propia estatura, ¿cierto? Son más verdaderas nuestras palabras, pero nosotros no somos tan verdaderos, ¿cierto? Nuestras palabras a veces tienen un elogio mayor de lo que realmente somos. O al revés, ¿no? Pero hermano, la palabra del Señor es entender un poco su misma naturaleza. ¿Me hago entender? Cuando venimos a la palabra del Señor es un vertimiento de Dios mismo hacia nosotros mismos. ¿Sí? O sea que nos involucramos directamente e íntimamente con la misma vida de Dios cuando venimos a su palabra. Amén. Por eso para nosotros su palabra entonces cobra un sentido muy importante, porque en la medida que estemos basados en su palabra, por medio de su palabra, es como si el Señor encontrara, ¿cierto?, un caudal por donde Él pueda seguir transmitiendo lo que Él mismo es y su misma vida y su misma expresión. Cuando nos separamos de la Biblia, de su palabra, podemos hacer cosas basadas en nuestra misma inteligencia, ¿no? Que no digo que sea mala, puede ser buena, pero entonces si nos desvinculamos de la palabra, aún usando nuestra inteligencia, es como si la vida de Dios fuera retenida hasta ese momento. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Eso qué es? Eso es una expresión de lo que Dios mismo es, porque Dios es lo que dice. No hay un milímetro, ¿cierto?, de diferencia entre lo que está diciendo la palabra de Dios y lo que es Dios mismo. Nosotros sí podemos decir, ¿cierto? Cuando no estamos en los zapatos del otro, pues nos queda fácil decir, ay, como dice el hermano, ¿no?, que uno le pisa el callo al otro, ¿cierto? Entonces, como no fue mi callo, entonces le digo, ay, no se queje tanto, no sea tan chillón, ¿cierto? Eso no duele, no sea tan exagerado, si apenas medio lo rocé. Claro, porque no es el callo de él, ¿cierto? Pero cuando le pisan el callo a uno, ¿cierto? Entonces ahí sí es distinto, ahí uno entiende. Eso sucede con nosotros. En cambio, con el Señor, Él lo que dice es porque Él mismo lo hace, Él mismo lo es y Él mismo lo ha experimentado, y esa es su verdad. Entonces, cuando la Biblia dice amar a sus enemigos, amar aún a los que nos maldicen, dice, bendecid a los que nos maldicen. Si nosotros como hijos de Dios vivimos ese versículo, ¿cierto? Es como si la vida de Dios mismo llegara a expresarse a través nuestro hasta ese punto, hasta ese versículo que entendimos un día. Oye, sí, el Señor dice que hay que bendecir aún a los que nos mal. Y empiezo yo en ese ejercicio, es la vida de Dios expresándose, porque ha llegado hasta nuestra misma vida y hasta nuestra misma expresión. Si ignoramos ese versículo, si lo ignoramos, ¿cierto?, y maldecimos a los que nos maldicen, es como si le pusiéramos una tranca
al agua que viene de Dios. Y hasta ahí llega. Dios no se puede expresar más allá en la tierra. ¿Por qué? Porque su palabra todavía no ha sido vivida y no se expresa a través nuestro. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos todo esto para que el Señor nos ayude a ver que la Biblia no es solamente algo lejano a lo cual tratamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para apegarnos a ella. No. Solamente el Espíritu es el que nos puede alumbrar y hacer seguir ese caudal de su palabra. Y en la medida que sigamos ese caudal de su palabra, entonces eso se nos va a convertir en nuestra vida, que a la postre es la vida misma de Dios manifestándose a través nuestro. Esa es la vida del hombre. Para eso el hombre fue creado y para eso es que el Señor nos ama y nos ha puesto aquí en la tierra, para que le demos lugar a Él en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, decía eso. Hola Lili, qué alegría, bendiciones. Cami, aquí hay todavía puestos. Y aquí hay más, Dianita. Amén. Gracias. Estoy sanando. Dianita, si quieres, Sí, te sofá quiero o por la quieres. espalda. Sí, entonces O ahí. quieres sentar acá o acá, o ¿Quieren? donde quieras, donde te sientas más cómodo. Entonces, hermanos, ¿por qué hacía esa pequeña, digámoslo así, como introducción? Porque justamente lo que hemos venido tratando con la ayuda del Señor es que el Señor nos hizo sus hijos, nos salvó, nos limpió, nos perdonó, nos sacó del pecado, ¿cierto? Para una obra preciosísima. El objetivo de Dios no era sacarnos solamente del pozo, no era solamente sacarnos del hoyo en el que habíamos caído desde Adán. No. Esa es la base sobre la cual Él va a hacer algo. Y ese algo fundamental, ese algo, digámoslo así, de manera general, macro, la obra macro de Dios, la obra que Él espera terminar un día, es justamente su iglesia, su casa, el cuerpo de Cristo, la expresión de Dios por medio de todos sus hijos. Amén. Y esa obra de edificación, la cual el Señor la llama su iglesia, no es solamente un modelo más entre muchos que nosotros quisiéramos poner en práctica. No, tenemos que verlo con la ayuda del Espíritu Santo por medio de su palabra, para poder involucrarnos nosotros en esa obra y que la obra de Dios, el caudal de la obra de Dios, no encuentre en nosotros por resistencia en nuestros corazones o por desconocimiento, ¿cierto? No se encuentre con unos canales cerrados. Amén. El Señor quiere edificar su iglesia, ¿cierto? Pero si nosotros desconocemos esa obra de edificación como Él la quiere, ¿cierto? Hasta ahí va a llegar la expresión de la vida de Dios en nosotros, a través de nosotros y para otros. ¿Ve? Por eso cuando nos acercamos a la palabra del Señor, y específicamente, claro que para todo, pero específicamente, que estamos haciendo hincapié en la obra de Dios, en su iglesia, ¿cierto? Tenemos que ser muy conscientes que nos estamos acercando a la misma vida de Dios, a la expresión de la vida de Dios. O sea, la iglesia, hermanos, la obra del Señor con nosotros, ¿cierto? No es algo opcional que Él tenga para hacer o para no hacer. No, hermanos. En eso está involucrado la obra misma y el corazón mismo de Dios. Dios solamente trabaja en función de edificar su iglesia en medio nuestro. Que esa revelación llegue a nuestros corazones. Solo es posible mediante la revelación del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, si queremos, pedirle y clamarle a Él. Señor, ayúdame, revélame, porque somos insuficientes. Amén. Somos insuficientes. Ahora, si eso sucede, hermanos, tengamos en cuenta una cosa, como lo decíamos, si eso sucede, no es solamente
que va a suceder algo externo a nosotros. No es algo que, bueno, sí, entonces hagamos lo que Dios quiere, como si lo que Dios quisiera estuviera por fuera de nuestra vida y por fuera de nuestro corazón. Hermanos, eso es lo que ha hecho la religión. Mostrarnos a un Dios que tiene unas cosas raras, pero fuera, allá lejos, allá en la misa, el domingo, allá o allá, en esas catedrales. No, hermanos, si nosotros entendemos y el Espíritu Santo alumbra la obra que Él quiere hacer con nosotros, eso se convierte en nosotros experimentar y vivir la vida de Dios mismo. ¿Cómo es que el Señor quiere cambiar que vivamos nuestra propia vida en la vida de Él? ¿No? ¿Y cómo es eso, hermanos? Eso se llama la edificación de la iglesia del Señor. Para eso vivimos, para eso fuimos salvos, para eso fuimos rescatados, para eso el Señor fue a la cruz del Calvario. Para eso, para llegar hasta ese objetivo. ¿Ve? Si esa obra se queda corta en el camino, ¿cierto? ¿Qué podemos decir un día? Que el Señor no lo había hablado, que el Señor no lo había mostrado. Fíjese, aquí está en la Biblia, está en la palabra del Señor, ¿cierto? Y estamos nosotros, Él nos ha dado su Santo Espíritu, tenemos los componentes necesarios para poder decirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir mi propia vida, porque hermanos, recuerdan ese versículo que leemos y nunca nos cansamos de sacarle tanto contenido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, aleluya, ya hemos creído, no se pierda, qué bueno, ya somos hijos de Dios, no nos vamos a perder, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el Señor nos salvó para que tuviéramos vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La vida de Él. ¿Y qué es la vida de Él? Es lo que Dios está desarrollando, ¿no? Esa es la vida. Cuando a uno le preguntan, bueno, en una entrevista, bueno, cuénteme de su vida. ¿Qué empieza uno a contar? No, pues tengo 3 hermanos, mi papá y mi mamá, estudié esto en tal colegio, después me gradué de aquello, después trabajé en tal lado, después hice esto y fui nombrado tal y ahora estudié esta otra cosa. La vida es lo que está trabajando, es lo que ha hecho, lo que ha desarrollado, ¿cierto? Es el plan que ha venido ejecutando, ¿cierto? Esa es la vida de una persona. Bueno, ¿y qué fue de tu vida? ¿Cierto? Le preguntan a alguien, ¿qué fue de tu vida? No, pues yo fui esto, hice esto, viajé a tal lado. O sea, lo que él hizo es su vida. Así que cuando nosotros decimos que tenemos la vida eterna en nosotros, ¿cierto? No solamente estamos hablando como algo, sí, la vida de Dios aquí conmigo, y ciertamente está conmigo, pero la vida de Dios es la vida que, sí, la que tenemos cuando estamos en las reuniones, cuando estamos alabando, ahí se manifiesta la vida eterna, ¿cierto? Y sí, y otra cosa más, la vida eterna tiene que ver que cuando nos vayamos de esta tierra, o sea que el Señor Jesús venga antes, allá vamos a ir a algo que se llama la vida eterna. Bueno, mientras tanto nosotros sigamos aquí en nuestra piñata, quién va a traer la escoba, quién va a poner los antifaces, quién nos va a poner el gorrito, y esta es nuestra vida aquí, ¿cierto? No, hermanos, la vida de Dios, la vida del Señor es aquello que está buscando caudal en nosotros, en cada uno de nosotros, para ir haciendo una obra que se llama la edificación de su iglesia, la edificación de su casa. Todo viene de Dios, todo viene de Dios. Todo su plan Dios quiso ponerlo y proponerlo a su Hijo y entregar todo lo que había en el corazón del Padre, Él lo quiso poner en el corazón y en las manos del Señor Jesús. El Padre le mostró ese gran propósito a su Hijo. Hijo, quiero esto. Allá empieza a desarrollarse. Miremos ese versículo ahí rápido. Miren. Colosenses, unos versículos así rápido. Colosenses, capítulo 1. Versículo 18, ¿vale? Bueno, desde el 17, mira. Está hablando del Señor Jesús.
Y Él, el Señor Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, ya que estamos hablando de la iglesia, el cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él, o sea, el Señor Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en el Hijo, en Jesús, en el Señor Jesucristo, en Él habitase toda plenitud. Fíjese, toda plenitud le fue dado ¿a quién? A Cristo. El Padre sin su Hijo no hubiese ejecutado nada de lo que hay en su corazón. ¿Se da cuenta? Pero ahora mire Efesios capítulo 1, versículo 22. Mire esto ahora, dice. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, el Padre al Hijo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, como leíamos antes. Y mire este verso, hermano, la cual, o sea, ese la cual, ¿quién? ¿Qué es? La iglesia, ¿cierto? De su cuerpo, la cual, o sea, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ah? O sea, nosotros somos la plenitud de Cristo y Cristo es la plenitud del Padre. todo. De Dios. Imagínese, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el Señor ha supeditado la expresión de su vida, de la vida de Él, a que nosotros le abramos espacio en nuestro corazón a esa expresión? Y esa expresión de la vida de Dios se llama iglesia. Es la iglesia el objetivo de Dios, el objetivo final de Dios, por lo que el Señor dio su propia vida. Sí, fue por nosotros, pero no por nosotros y ya. Mire cómo lo dice Efesios más adelante, mira. Efesios capítulo 5, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 25. Mire, capítulo 5, versículo 25. Mire esto, hermanos. Mire cómo esto es lo que el Señor está haciendo. Es lo que el Señor está procurando, ¿no? A veces nosotros pensamos en la obra del Señor, sí, yo pienso que la obra del Señor es hacer algún día a un tiz perfecto, quitarme todas mis mañas, mis pecados, y pensamos que Dios se la pasa trabajando en eso. Trata. Y no es eso. El Señor está en su casa, en su iglesia, y tiz apenas es una piedra, que si Él se dispone en las manos del Señor puede ser una piedra útil y preciosa ¿para qué? Para que Él viva mismo y se sienta contento y se sienta un día y diga, ¡ay, como que ya me siento libre de todos mis pecados! No, es para que un día yo pueda ser también útil en la edificación de la casa de Dios. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Perdón, capítulo 5, 25, sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es un nivel distinto de entendimiento de la obra de Dios. Siempre había sido feliz porque siempre pensaba que el Señor se había entregado porque había amado a ti. Y claro que Él me amó. Él amó a cada uno de nosotros. Pero su palabra está diciendo que Él amó a la iglesia. Y mire lo que dice aquí. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó el Señor? Por la iglesia, no solamente por cada uno de nosotros, que de hecho es así, porque la iglesia pues somos nosotros, pero Él se entregó para que hubiese iglesia, hermanos. ¿Ven? ¿Me hago entender? Sí. Por eso es tan importante el mandamiento de amar al prójimo. Claro, Porque dice, somos no haya todos mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es la iglesia. Veamos un versículo más. Solamente uno más para ir al punto, porque si no, no vamos a avanzar realmente hoy mucho. Pero en Juan, mire Juan capítulo 17.
versículo 18. Juan 17, 18. Última, hermanos, última oración del Señor Jesús en medio de sus discípulos antes de ir a la cruz, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante esta oración? Capítulo 17 de Juan, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, ¿se acuerdan ese verso que leímos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, o sea, lo ha enviado. Ahora mire lo que está diciendo el Hijo. ¿Quién fue quien envió al Hijo? El Padre. O sea, la voluntad del Padre era enviar al Hijo. ¿Ve? La voluntad del Padre fue enviar al Hijo. El Hijo no vino por sí mismo. Fue la voluntad del Padre que quiso que su Hijo viniera. Pero mire, como tú me enviaste al mundo, así. Oye, ese así es del mismo calibre, de la misma manera como el Padre envió al Hijo. Así yo los he enviado al mundo. Está hablando no solamente de los apóstoles, sino también de nosotros. De hecho, mira cómo lo dice aquí. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, porque él está orando ahí con sus 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mire, hoy estamos leyendo las palabras de Juan. Y Juan estaba en esa oración. Aleluya, hermanos. Esa oración nos ha alcanzado hasta hoy. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué es que ora el Señor? Para que todos, o algunos, todos, hermanos, ¿sabe cuándo descansa el corazón de Dios? Cuando todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Por qué? Porque es que lo que está dispensándose, lo que está desarrollándose es la vida de Dios. ¿Me hago entender? O sea, el plan de Dios es desarrollar su vida, acordémonos, para que tengan vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, vida que no tiene principio ni tendrá fin. Y esa vida es la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y esa vida es la misma vida que el Padre y el Hijo tenían. Por eso dice, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno. Y dice, perfectos. Estaba leyendo de memoria. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Se da cuenta cómo es la expresión de la vida de Dios? Tocando y llenando a cada uno de sus hijos, pero no cada uno de sus hijos por allá, cada uno en su plan, cada uno haciendo como el mejor le parezca y como mejor crea, ¿cierto? No se trata de eso. Hermanos, no estamos aquí para ser uno conforme al modelo de alguien. Estamos aquí pidiéndole al Señor que nos ayude y nos socorra para ser uno como Él quiere que seamos uno. ¿Ve? Porque de eso está lleno el mundo y aún el cristianismo. Que hasta la misma gente se pregunta, oye, esos cristianos, ¿por qué es que tienen tantas y tantas cosas? Los católicos son católicos en todas las partes del mundo, todos se identifican con la misma catedral, con el mismo papa y todo. Pero uno mira a los cristianos, unos dicen que así, otros dicen que asá, unos dicen que con cortinas, otros dicen que lo importante es la batería, otros dicen que lo importante es el piano, otros dicen que lo importante es esto, y los de aquí no se ven con aquellos, y los de allá no reciben a estos, y los otros dicen que lo más importante es la adoración, y los otros dicen que la iglesia es de alabanza. ¿No es así que está el cristianismo? ¿Y eso es por qué? Hermanos, porque, como decíamos al principio, solamente el Señor es el que nos puede ir llevando por su caudal, ¿no? Pero para eso necesitamos su palabra, ayudados por su Espíritu. Entonces, mire, dice así, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en mí, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es lo importante, ver cómo es ese en nosotros. Y ese en nosotros está expresado aquí en su palabra, en su Biblia, en la Biblia, en cada una de nuestras Biblias. Y dice, para que el mundo crea. ¿Cómo así? ¿Acaso no había dicho Juan 3:16 que para que el mundo creyera solo hacía falta que el Padre enviara a su Hijo? ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Bueno, el Señor ya vino, eso debería ser suficiente. Esa es la voluntad del Padre.
Ahora la voluntad del Hijo es esta oración. Para que todo el mundo crea, ahora está diciendo el Hijo, se necesita, ¿cierto?, la unidad en Dios de cada uno de sus hijos. Y esa es la edificación de la iglesia. En eso consiste la edificación de la iglesia. No es algo externo solamente, ¿no? A veces pensamos, bueno, la edificación de la iglesia es aprender una serie de prácticas, una serie de modelos, ¿cierto? Que cómo nos debemos reunir, que cómo debemos hacer esto. No, 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 no. La expresión de la iglesia es algo que viene de adentro del Espíritu, viene del corazón del Padre, pasó a su Hijo, y de su Hijo pasó a su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu ahora quiere pasarlo a nuestros corazones, si le damos lugar, y si nos acogemos y nos sujetamos a Él. Amén. Esa es la manera. Entonces dice así, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ¿recuerdan esa? La plenitud. Al Padre le agradó que en Él habitase la plenitud de todo, de Él, de lo de Dios mismo. Ahora dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean más o menos un buen modelo de unidad. No, 3/4 perfectos de unidad. No, hermanos, para que seamos perfectos. Oye, ¿y con base en qué vamos a medir la perfección? ¿Cierto? ¿Cómo puede uno decir si algo está perfecto o no? Hay un plano, ¿cierto? Y a uno le entregan un plano. Mira, esto es lo que yo quiero que se desarrolle. Aquí está el plano, ¿cierto? Y pasado un tiempo venimos por la obra. Vamos a ver si la obra está perfecta. ¿Qué debemos hacer? Coger el plano, medir, ¿cierto?, lo que había en el plano. Bueno, aquí dice que vamos a tener 3/4. Entremos. No, hay 2. Bueno, ¿por qué hay 2/4? ¿No? Va a decir el constructor, no, es que a mí me pareció, la verdad, me pareció que era mejor. No, no, no. Eso va a decir, ¿no? Eso está imperfecto. Eso no es perfecto. La perfección es algo que tenemos que comparar contra un modelo que fue dado, como le pasó a Moisés. Moisés dice la Biblia de Moisés, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa, porque lo que Dios le mostró en el plano fue lo que él procuró hacer con exactitud milimétrica, ponerlo en acción y en diseño. Amén. Y entonces ahí podemos hablar de unidad perfecta. No como a nosotros nos gusta. No, unidad perfecta para mí es, claro, pues mi modelo, ¿cierto?, de perfección que yo tengo. Entonces, no, mi modelo de unidad es el siguiente, pues a mí me parece que lo perfecto es, bueno, pues que los hermanos y la iglesia pues sea personas compuestas por estrato 6, ¿cierto? Que bueno, no vamos a aceptar muchos morenitos, más bien que sean blanquitos, ¿cierto? Nos entendemos mejor y todo. Esa es la unidad y esa es la perfección conforme, ¿cierto?, a lo que Tis mejor entiende, ¿cierto? Y esa unidad, cuando venga el Señor, va a poder decir es perfecta, de pronto perfecta para mí, ¿cierto? Si fuera la unidad conforme a mí, pues entonces yo diría, no, pues que todos usemos así, colores como los que me gustan a mí, chaquetas así, ¿cierto? Porque eso es lo que Tis cree y lo que a ti le gusta y lo que a ti le conviene y lo que Tis hace mejor. Hermanos, de eso está lleno hoy día la cristiandad. Entonces viene un pastor y le gusta de esa manera, ¿cierto? Y la unidad es con base en lo que una persona piensa y mejor interpreta. Yo no voy a decir que lo haga mal, es lo que mejor interpreta y puede, ¿cierto? Aún así, cuando sea el momento de comparar lo perfecto contra lo que no es perfecto, el modelo será el de Dios. ¿Ve? Perfectos en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así que el modelo perfecto es el que está en la palabra. Amén. Por eso, hermanos, si algo no está en la Biblia, si algo no está en la palabra, fíltrelo, no lo haga, no lo coma entero, mastíquelo bien, y si al final de mucho masticarlo sigue todavía sin pasar por la palabra, hermano, escupa eso. ¿Ven?
Pero si está en la Biblia, si está en la palabra, aunque no lo estemos viviendo, pidamos la ayuda al Señor, que Él lo puede hacer. No es de nuestra fuerza poder hacer la obra de Dios, ya lo hemos venido diciendo. No es de nuestra fuerza. Tampoco queremos hacer algo con base en lo que más o menos mejor entendemos, ¿no? Esperemos que el Señor nos revele. Amén. Esperemos que el Señor nos revele. Y pidámosle a Él, clamémosle a Él, pero estemos en esa dirección. Porque si no le pedimos al Señor que Él haga lo que Él quiere, estamos solamente en lo nuestro. ¿Cuándo será que el Señor va a tocar nuestro corazón para decirnos, oye, mira, yo hice esta oración un día a mi Padre, ¿cierto? Si tú fueras tan amable y me dejaras trabajar un poco, ¿cierto?, en tu corazón de mi propósito, ¿cierto? Así es el Señor. El Señor nos rescata un día, nos limpia con su preciosa sangre, que a Él le significó ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Y en muchos casos, tristemente, después de que recibimos al Señor, Él tiene que esperarse 30 años de cristianismo, 40 años de vida cristiana, a ver si un día sus hijos vuelven a la palabra. Y abrimos y decimos, Señor, sí, cierto, tú me rescataste, me bautizaste, cierto, tú pagaste con tu propia vida en la cruz. ¿Para qué era, Señor? ¿Para qué era? ¿Cierto? Ese es el Señor, ¿no? Qué distinto el Señor con nosotros, ¿no? Hermanos, qué precioso es el Señor. Cuánta paciencia en nosotros. Y paciencia con cariño y con amor. El Señor no es de esas personas que lo hacen a uno esperar 5 minutos en el carro y cuando uno ya entra al carro, primera bofetada solo por hacernos esperar. No, el Señor, por fin llegaste, te estaba esperando, qué alegría, ¿cuándo ibas a abrir los ojos? ¿Cierto? No es lo que estás haciendo. Vamos a la palabra, vamos a la Biblia, vamos que yo te voy a mostrar lo que hay en mi corazón para ti. Y hermanos, entrar en esa vida, ¿cómo no va a ser delicioso para el ser humano? Si es que el Señor no nos está pidiendo nada que nos duela, nada que nos vaya a hacer sufrir. No, hermanos, al contrario, el Señor lo que tiene es una riqueza inmensa para mostrarnos, para que nos amemos. ¿Ve? Eso es lo que el Señor quiere. Leemos la Biblia con esa intención, amén. Leamos estos versículos de la iglesia, no pensando que es que estamos excluyendo a alguien, que es que estamos señalando a alguien, que estamos señalando a los de al lado, a los de más allá, a los del edificio, al pastor, al que sale. No, hermanos, no estamos en eso. Si vamos a ver de la iglesia en la Biblia, es porque vemos por su palabra qué es lo que hay en el corazón del Señor. Y al contrario, lo que queremos es que todos seamos uno, pero perfectos en unidad. Amén. Amén. No uno con base al modelo de alguien, o con base al genio de alguien, o con base, a los requisitos de alguien. No, hermanos, miremos al Señor, miremos la palabra del Señor. Amén. Entonces, hagamos unos minuticos más, ¿sí? Porque si no, la introducción fue más larga que el tema mismo. Necesario. Entonces, hermanos, habíamos dicho en Hechos, porque en Hechos es donde se empieza, digámoslo así, como a desarrollar ese plan de Dios. Si vamos a hablar de la perfección, del plano del Señor, de lo que el Señor quiere en su iglesia, en Hechos es donde se nos empieza a mostrar ese camino. Amén. Entonces, hermanos, muy importante leer Hechos de los Apóstoles. Yo creo que uno se lo lee por ahí. Si uno lo lee así, despacio y, como decir, que tenga uno buen ánimo, buen cansancio, ¿cierto? Sin cansancio, digo. ¿Sí? Exacto. No como decir a las 10:30, 11 de la noche antes de acostarme. Y el versículo de hoy. Señor. No, si yo me lo digo para mí mismo. Si yo digo, Señor, dame tiempo para leer tu palabra. La mejor hora del día, donde esté más despierto, Señor. Y lo voy a leer, hermano. Por ahí en hora y 45, lee uno Hechos de los Apóstoles todo. Y si uno está en esa, no en religiosidad, no como para cumplir, no, sino como, Señor, ¿qué es esto que tú estás diciendo en Hechos? Ahí seguramente el Señor
nos va a ir hablando muchas cosas. Amén. Pero como aquí no tenemos esas 2 horas, pues nos toca leer algunos versículos así saltados por lo que estamos viendo. Entonces, miren, hermanos, Hechos, vamos a hacer como decir un índice de lo que Hechos nos dice, qué es lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en la tierra con aquellos que habían recibido al Señor Jesús en sus corazones. Amén. Vamos a hacer hoy solamente como un índice de lo que nos dice la palabra de Dios, que es la iglesia, la obra de Dios, lo que hay en el corazón del Padre, que pasó al Hijo, que pasó al Espíritu Santo y que pasó a nuestros corazones. Y en lo cual nosotros, por la gracia de Dios, hemos visto que tenemos ahora que ocuparnos. Amén. Por amor a Dios, por amor al Señor. Amén. Entonces, mire, Hechos, vamos a leerlo así rápido. Hechos capítulo 2, primer versículo, esto ya lo hemos leído antes, vamos a leer rápido. Hechos capítulo 2, porque acordemos, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esa revelación que tú has tenido, ahora yo voy a edificar mi iglesia, ¿cierto? Y Pedro quedó como, exacto, como, ¿cierto? Quedó como groggy. ¿Qué fue lo que el Señor dijo que era lo que iba a hacer? ¿Cierto? No sabía Pedro, pero aquí ya nos empieza a dar luces. Entonces, leyendo este índice, podemos empezar a tomar más luz de lo que es la iglesia, más luz para lo que fuimos llamados. Amén. Entonces, leámoslo así. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera mención de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Y este versículo ya nos ilumina mucho. Quiere decir que el Señor es el que añade a su iglesia, ¿quiénes? Los que han de ser salvos. Hermanos, así nosotros no nos hayamos dado cuenta, una vez fuimos salvos, recibimos al Señor en nuestro corazón, quedamos añadidos, no a un grupo, no a una célula, no a una misión, no a una cruzada, no a un programa, no a un pensum, no a una persona. No quedamos añadidos a Pablo, no quedamos añadidos ni siquiera a Pedro, no quedamos añadidos a ningún movimiento, a ningún grupo, grande ni pequeño. A la única parte a la que pertenece todo hijo de Dios, sépalo o no lo sepa, sea consciente o no, es a la iglesia. Entonces, hermanos, siempre que nos preguntemos, o que alguien pregunte, ¿usted a dónde asiste? ¿Usted a qué se reúne, hermanos? Sin dudar, a la iglesia del Señor. A esa fui añadido. ¿Usted es del grupo? No, yo no soy del grupo, yo soy de la iglesia del Señor. Porque a esa es la única que hemos sido añadidos. Todo lo que sea inferior a eso, es inferior a la perfección y a la calidad con la que el Señor quiera venir. ¿Ve? Entonces, eso y versículo ya nos habla mucho. Pero bueno, estamos haciendo solamente como uno. Más adelante en el capítulo 5 está la segunda mención de la iglesia. Capítulo 5, versículo 11. Mire. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este versículo nos dice muchas cosas también. Que sobrevino temor a toda la iglesia. O sea que la iglesia, oye, es un organismo vivo que teme. Porque la iglesia somos nosotros, somos las personas. ¿Ve? La iglesia no es el edificio. Porque un edificio, hermanos, por más enclenque que sea, no teme. Nunca he visto un edificio temiendo. ¿Ve? Porque la iglesia, hermanos, es la obra viva en cada uno de sus hijos, que somos nosotros. ¿Sabe qué? Decirle a iglesia a una cosa creada, o sea, a un edificio, como decíamos la vez pasada, es igual que como cuando nos encontramos que el perrito del vecino tiene el nombre de mi papá o de mi mamá. Esa es la misma ofensa que le hacemos a Dios cuando le decimos iglesia a los ladrillos. Es así. ¿Ve? ¿Quién es la que teme? La iglesia. La iglesia son las personas. ¿Ve? La iglesia no es un lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Por eso, el domingo tengo que ir a la iglesia, ¿cierto? No estamos solamente corrigiendo un lenguaje, porque eso de nada sirve,
¿cierto? Eso es también como religión. Ah, pero es que si hay luz en nosotros, hablamos de una manera distinta, ¿cierto? No por imposición, sino porque, oye, tienes razón. No es que yo voy a la iglesia. No, ¿cierto? Eso empieza ya a tener luz de Dios. Y a veces, hermano, no las personas. Es el Señor mismo que empieza como decir, como cuando tú te das cuenta que el agua empieza a filtrarse como por los rinconcitos por donde encuentra, empieza a pasar el agua y empieza a haber caudal y ya es el Señor mismo el que te lleva como que no, ya no puedo decir lo mismo, ya no puedo hablar lo mismo, ya cuando voy a una catedral, por más grande que sea, yo digo, ay, tomémosle una foto a la iglesia, ¿cierto? Y es como si el Señor dijera, ¿cierto? Esa no es mi iglesia es algo tan precioso, ¿cierto? Que la confundimos con cualquier arrume de ladrillos, ¿cierto? Hermanos, esto delante del Señor, yo pienso que el Señor, ¿cierto? Se conmueve también, ¿no? Entonces la iglesia teme, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Es un índice apenas nomás, eso tiene mucha más profundidad. Bueno, entonces más adelante, estoy procurando no saltarme ninguno, pero si alguno en algún momento llega a encontrar otro, pues también. Capítulo 8, mira. Capítulo 8, versículo 1 del mismo Hechos de los Apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Sí ve? Porque la iglesia son las personas. Si fuera un edificio no diría que hubo gran persecución. Hubiese dicho... Está rodeada la iglesia. Sí, O de ruido. exacto. Sí, sí, o sea, pero no sé. Hubo una gran persecución contra la iglesia. Ahora mire esta frase tan importante. Que estaba en Jerusalén. O sea que la iglesia está en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Una ciudad, ¿cierto? Entonces aquí lo que el Señor está haciendo es mostrarnos que la iglesia de Dios, la obra de Dios está en cada ciudad. Amén, hermanos. En cada ciudad. Veamos rápido. Vamos a leer rápidamente así. Primera de Corintios, que es la carta que sigue. Bueno, Romanos también, pero leamos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Si alguien busca Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Si alguien más busca Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Si alguien más, Efesios, capítulo 1, versículo 1. Si alguien más, Efesios, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Como decir, los primeros versículos de casi todas las epístolas de Pablo. ¿Cierto? ¿Alguien tiene 1 Corintios 1:1? Sí. Pablo, Dieguito la tiene. Pablo llamado a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí. Y el hermano Y el hermano Sóstenes. Sóstenes. Sí. A la iglesia de Dios. ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Dios. O sea que la iglesia es de Dios. ¿Cierto? Que está Qué terrible decir mi iglesia, ¿no? Qué terrible decir la iglesia del pastor tal, ¿cierto? Hermanos, si la iglesia es solamente de Dios, yo edificaré mi iglesia. Y mire Pablo cómo le escribe. Pablo hubiera podido escribir, porque Pablo fundó esa iglesia, él fue el que fue a compartir por primera vez. Hubiera podido escribir Pablo a la iglesia mía, a mi iglesia, la que yo fundé, porque tiene personería jurídica, yo fui el que firmé, en la Cámara de Comercio pueden ir y revisar que yo fui Pablo el que puso la iglesia. Pero no. Dice, Y la iglesia de Pablo dice afuera, sí. No, hermano, la iglesia es solamente, exclusivamente de Dios. Entonces, ¿cómo dice más Dieguito ahí? A la iglesia de Dios. ¿De quién la iglesia? De Dios. Pero, ¿qué más dice? Que está en Corinto. Que está en Corinto. ¿La iglesia de Dios dónde está? En Corinto. ¿Qué es Corinto? Una ciudad. ¿Sería que Pablo se escachó? Es que ese versículo es el único que dice eso, ¿no? Leamos 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. O sea, es una carta a la misma iglesia, unos años después, que realmente es la tercera, la segunda se perdió. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que estáis en todo Acaya. ¿Cierto? Esa es la palabra de Dios. ¿Ve? Leamos Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Exacto. ¿Qué es Éfeso? Una ciudad. Una ciudad. Y no eran ciudades pequeñas. Corinto era de las ciudades más grandes que había en esa época. ¿Cierto? O sea que hay una iglesia por cada ciudad. Una única iglesia por cada ciudad. ¿Ve? Así podíamos leer también, bueno, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que están en Colosas. Los hermanos están en Colosas. ¿Y ahí quién está? La iglesia de Dios. ¿Ve? Amén. Algunos piensan que por decir que la iglesia es de la ciudad, es como si nos estuviéramos desprendiendo de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Dios, como dice Pablo, es la iglesia que está en una ciudad. Y es solamente una, ¿no? Ahí también, ya leímos Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. también, Primera Tesalonicenses. ¿Cómo dice? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es Tesalonicenses? ¿Qué es Tesalónica? Una ciudad. Hermanos, y en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar la iglesia en Roma, la iglesia en Babilonia, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en la Odisea. ¿Ve? Nunca va a encontrar dos iglesias en una misma ciudad. Y nunca va a encontrar una iglesia que vaya más allá de la ciudad. Polis es la palabra que usa. Entonces leamos un verso que es Apocalipsis también lo dice. Apocalipsis, No, 7 las iglesias. Es ah, a la no, ciudad. sí. Exacto. Entonces, si alguien, por ejemplo, en Corinto, ¿cierto? Si alguien que está en Corinto, esa carta de Corinto pronto lo vamos a leer despacio, pero si alguien que estuviera en Corinto dijese pertenecer a la iglesia de Dios, ¿cierto? ¿Esa iglesia cuál es? La que está en Corinto, ¿cierto? Es la que está en Corinto. Nadie puede decir, no, es que yo soy de la iglesia de Dios, pero yo no quiero ser de la iglesia en Corinto. Pero entonces, ¿cómo vamos a escribirle la carta del apóstol Pablo? ¿Cómo la va a recibir? ¿Cierto? No. Estamos en la ciudad. Somos de Dios. Somos la iglesia de Dios. Esa es la luz que el Señor nos da. Ahora, un versículo más para esto. Y es Gálatas capítulo 1, versículo 1 también. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, Sí. sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ajá. Y todos los hermanos que están conmigo, Todos, ¿no? Qué a belleza las- cuando uno encuentra a todos los hermanos, todos en Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, ¿cierto? Todos, siempre, Padre, que sean uno. Pido por todos los que han de creer en mí por la palabra. Ese todos es la iglesia. ¿Y cómo dice? todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las, plural, iglesias, plural, de Galacia. Hermanos, cuando usted ve atrás aquí los mapas que tiene la Biblia, la mayoría de Biblias lo tienen, por ejemplo, esta lo tiene, usted se va a dar cuenta que Galacia, ¿sí? Que Galacia es una región donde hay varias ciudades. Y por lo tanto, si hay varias ciudades, hay ¿qué? Varias iglesias. Varias iglesias. ¿Ve? Es una Entonces, región. es una región, exactamente. Entonces, cuando uno ve en el mapa las iglesias de Galacia, ¿cierto? Pues hay muchas iglesias que están ahí en Galacia, ¿no? Si alguien tiene ahí en algún mapa, ahí se va a dar cuenta. Por ejemplo, las iglesias de Samaria, las iglesias de Decápolis, las iglesias de Traconite, de Galilea, ¿cierto? ¿Ve? ¿Alguien tiene este? Está Tarso, Galacia, pero- Iconio, Esas son las ciudades de Galacia, exactamente. Pergue, todas esas que fue, Iconio, Listra, de Éfeso. Tarso, así. exactamente. Entonces, hermanos, Esas son las iglesias. fíjese que es muy curioso que en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, no diga las iglesias de Éfeso. ¿Por qué no dice las iglesias de Éfeso?
Porque Éfeso es una ciudad. ¿Me explico? No es normal, no es bíblico, no es lo que hay en el corazón de Dios que en una ciudad hayan muchas iglesias. No es eso lo que el Señor quiere. Que no, que es que la iglesia del pastor tal, la iglesia del movimiento tal, la iglesia de color verde, la iglesia de color azul, las iglesias de color verde amarillo. No, hermanos. En una ciudad hay una sola iglesia. Y esto, aunque los hijos del Señor no lo sepan, es la realidad. ¿Ve? Con lo que el pasaje que nos recordaba Andresito, cuando el Señor escribe a la iglesia en Apocalipsis, Él dice, bueno, y escribe a la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Él hubiera podido decir, bueno, en Éfeso, sí, en Éfeso, por ejemplo, estuvo Pablo, y en Éfeso también vivía el apóstol Juan, que vivía con María, la madre del Señor, en Éfeso. Él hubiera podido decir, bueno, escríbele a la iglesia de Juan, que está en Éfeso. También cierto que también Pablo tiene iglesia en Éfeso. Escribámosle también a Pablo porque él también tiene otra iglesia en Éfeso. María, la madre del Señor, hizo otra iglesia. Entonces hay que escribirle también a la iglesia de María, que también está en Éfeso. No, hermanos. Aunque Juan, María, Pablo, Papías, todos los que vinieron después fueron hermanos muy queridos, muy importantes, muy amados, muy del Señor, pero una sola iglesia. Amén. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Entonces, bueno, vayamos a Hechos 8 otra vez y ahí vamos terminando. Entonces, volvamos a leer ese. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, que esas también son regiones, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Decíamos otra vez. Sí, asolaba la iglesia, y además pues son las personas. Y entrando casa por casa, ¿cómo asolaba Pablo la iglesia? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, esa es la iglesia, ¿cierto? Hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Bueno, siguiente pasaje, Hechos capítulo 9, ahí más adelante, una hojita más adelante, capítulo 9. Ustedes se acuerdan la historia de Pablo, ¿cierto? ¿A quienes acabamos de leer que Pablo qué hacía? Asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Y cuando Pablo, ¿se acuerdan? Él iba en el caballo y se le apareció el Señor, ¿cierto? Y él cayó al piso. Y Pablo le dice al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Dice, ¿quién eres? Le pregunta a Pablo. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Pero acaso Pablo no perseguía a la iglesia? Claro, porque es que la iglesia es la expresión del Señor Jesús, de Cristo mismo. Cuando decimos que tenemos la vida de Cristo en nosotros y que estamos manifestando la vida de Cristo en nosotros, ¿cierto? Es porque estamos teniendo luz de iglesia, vitalidad de iglesia, expresión de iglesia. Eso es vivir la vida de Cristo. Amén. Vivir la vida de Cristo no es colgarme 2 escapularios aquí, darles 2 besos todas las mañanas. ¿Y eso es vivir una vida de Cristo? No, eso no es vivir una vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo es estar en su palabra. Amén. Viendo lo que el Señor quiere hacer. Entonces, fíjese lo que pasó. En el capítulo 8. ¿8 o 9? Capítulo 8, ¿cierto? Capítulo 9, versículo 30, así que pena. Capítulo 9, versículo 30 de Hechos, dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, a Pablo, ¿no? Que se supieron que él se convirtió al Señor, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, otra vez en plural, las iglesias, tenían paz por toda Judea. Ya vimos iglesias de Judea, que es una región, Galilea, otra región, y Samaria. Por eso aquí se refiere en plural a las iglesias, porque las iglesias es porque hay muchas ciudades, una región. Entonces ahí usted puede ver en los mapas de atrás las ciudades que eran de Judea, las ciudades que eran de Galilea y las de Samaria. Y eran edificadas. Aleluya. Eso es lo que el Señor se propuso en su corazón.
edificar su iglesia. ¿Cómo eran edificadas? No, pues compraron un montón de silletas, unas cortinas muy preciosas, ¿no? Compraron el mejor local de la plaza, le hicieron una puerta altísima, y así iban edificando la iglesia. No, fíjese que no dice eso. No dice eso. Dice, andando en el temor del Señor. ¿Ve? Y se acrecentaban. ¿Cómo se acrecentaban? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ve? Así es que se acrecienta la iglesia. Y así es que se edifica la iglesia, andando en el temor de Dios. ¿Sabe qué es tener temor? Hermano, tener temor es como cuando uno se pone a reparar el sistema eléctrico de la casa. ¿Sí? Uno destapa, le quita los tornillos, ¿cierto? ¿Se ha visto donde se ponen todos los tacos? Uno destapa esos tornillos, ¿cierto? Pone uno los guantes, ¿sí? Ahí yo ya estoy... Ay, ¿cierto? Mira uno que tenga todos los implementos y empieza uno a meter el desatornillador y, uy, Dios mío, ¿cierto? Con un temor, ¿cierto? No. Y vuelve uno y mira el plano, espere. Cable rojo, sí, rojo, ven. Yo digo, ¿Este rojo? ven, Topis, ¿este es el cable rojo? Sí. Ah, bueno, sí. Vamos a desatornillar, ¿cierto? Eso es andar con temor, ¿cierto? Ver milimétricamente cada cosita, ¿cierto? Andar sin temor, descalzo, ¿cierto? Sin ninguna protección, rápido. Compremos silletas, compremos una batería, un piano, y hagamos la iglesia, ¿cierto? Lo digo porque así lo he escuchado yo, ¿sí? De hermanos que piensan que hacer la iglesia es eso. Vamos a hacer la iglesia, bueno, busquemos una iglesia bien central, y para que se acreciente, que es un letrero bien grande. No, hermano, así no se acrecienta la iglesia. No, es en el temor del Espíritu Santo. Tener temor es eso, mirar por los versículos. Señor, ¿esto será que sí se puede hacer? ¿Será que no se puede hacer? ¿Será que sí hay que sacarle personería jurídica a la iglesia? ¿O será que no? Esperen, no lo hagamos tan rápido. Oremos, busquemos al Señor, busquemos los versos en la palabra. Si todavía no está claro, bueno, preguntémosle a otro hermano a ver qué opina. Y si no, preguntémosle a otro, ¿cierto? Ay, si de pronto, pero es que en el siglo V un hermano escribió sobre eso. Leámoslo a ver si vemos por el Señor que tiene coherencia, que de pronto ha encontrado luz, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir, pues no hagamos esto, o no, sí, hagamos esto, ¿cierto? Hagámoslo así, hagámoslo así. Eso es andar con temor. Bueno, ya vamos terminando, capítulo 11, más adelante, que no saltarme ninguno, pero si me salto alguno, después lo podemos incluir. Perdón, a ver, capítulo 11, sí, versículo 21. Bueno, leámoslo desde el versículo 19, si los hermanos me permiten. Y mientras nos vamos tomando alguna agüita aromática o algo para ir aprovechando ese tiempito, ¿sí? Con eso avanzamos un poquito más y no cortamos acá. Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerdan que leímos ese versículo antecitos? Mire lo que pasó con esos que se esparcieron. Mire, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estas son ciudades, no Antioquia, ¿no? Que para nosotros es Antioquia, bueno, pues para nosotros... Sí. Pero no, es Antioquía y es una ciudad. ¿Amén? Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre, otra ciudad, y de Cirene, otra ciudad, los cuales cuando entraron en Antioquía, otra ciudad, no un departamento como es aquí en Colombia, sino una ciudad, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, aleluya. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, la mano del Señor. Y gran número creyó y se convirtió al Señor, no a la misión tal cual, no a la carismática de fulano de tal, no, al Señor, ¿no? Y dice así, se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. La iglesia tiene oídos, ¿ve? Y escucha,
¿cierto? Esa es la iglesia viva del Señor. La iglesia que estaba en Jerusalén, ¿ve? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, allá donde habían creído personas, ¿cierto? Y a ver cómo era eso. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Aleluya, ¿ve? Llegó a un lugar donde llegó a Antioquía y encontró a los hermanos, ¿sí? Y se alegró, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Sacó su letrero y puso, bueno, iglesia de Bernabé, ¿cierto? No, hermanos, no hizo eso. Una sucursal de la iglesia en Jerusalén allá, tampoco. No, mire lo que pasó, dice. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Se imagina que hubiera dicho fieles a Pedro, fieles a Pablo, fieles a Bernabé, fieles a la iglesia en Jerusalén? No. La iglesia, cada iglesia tiene autonomía en sí misma, porque es la expresión del Señor. La autoridad en la iglesia es el Señor mismo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces hay que permanecer fieles es al Señor, ¿no? Y dice así, y fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Aleluya, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire, si no hubiese sido llenos del Espíritu Santo, hermano, había hecho una piñata de eso, ¿sí? Cuando no somos fieles al Espíritu, hacemos nuestras propias obras. Y dice, y de fe y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Y a dónde más iban a ser agregadas? Sino al Señor mismo, a su misma iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es la ciudad, esa es la iglesia. Bueno, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Ve? Esa es la iglesia. ¿Acuerdan el Hades? El Señor Jesús dijo, y el Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Se da cuenta aquí el Hades? Maltratando a las personas por seguir la iglesia, por querer hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Entonces mire el versículo 5, ahí mismo del 12, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿quién es la que ora, hermanos? La iglesia. La que ora es la iglesia. ¿Ven? Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia ore. El Señor no quiere tantos grupos de oración. El Señor quiere es que la iglesia ore. Por eso nosotros no pertenecemos a un grupo de oración. Nosotros somos la iglesia y oramos. ¿Ve? La iglesia ora. ¿Ve? Esa es la oración que el Señor quiere escuchar, la de su iglesia, la de sus hijos. No la de una célula, no la de una parte, no, la iglesia, la oración de la iglesia tiene que orar. Nos reunimos como iglesia para orar. Amén. Pero no podemos hacer de la oración un grupo, porque entonces ya no estamos hablando de la plenitud de la expresión del cuerpo del Señor. ¿Ve? La oración es una práctica dentro de la iglesia. La oración no es el motivo por el cual nos reunimos. ¿Me hago entender? Porque esto tiene, digamos, cierta diferencia, porque uno puede reunirse en torno a la oración. Y no es en eso que el Señor nos ha unido. Cuando el Señor dice perfectos en unidad, tenemos que ver cuál es el motivo de la reunión. ¿Sobre qué base estamos nosotros reunidos? Si estamos reunidos sobre la base de la iglesia del Señor expresándose en cada ciudad, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Si estamos reunidos solamente con el propósito de que vamos a hacer un grupo de oración, bueno, ese es un grupo que tiene un propósito, que es orar. ¿Ve? Eso es mucho menor que el propósito que tiene el Señor como iglesia. Que la iglesia tiene que orar, por supuesto, pero la iglesia no es por causa de la oración. La oración viene por causa de la iglesia estar reunida. ¿Me explico? Es distinto. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué ha pasado? Así mismo entonces está la iglesia de la alabanza, la iglesia de la adoración, la iglesia de las misiones, la iglesia de los que ofrendan, y se vuelve un montón de iglesias en donde cada una hace algo que pueda ser legítimo,
pero no se satisface el corazón, el propósito y el plano de Dios para la iglesia, el plano del Señor para la iglesia. La iglesia puede orar, la iglesia puede alabar, la iglesia puede adorar, la iglesia puede hacer misiones, la iglesia, hermanos, es un organismo vivo del Señor. Sí, mi amor, pero es distinto. El objetivo, lo central es la base de la iglesia. Lo demás es lo que la iglesia practica. Pero si sobre lo que la iglesia practica hacemos el centro, nos hemos desenfocados del propósito de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, y creo que ya vamos terminando. Bueno, capítulo 13. Leamos este último, porque aquí ya tenemos que entrar en otros asuntos que no podemos pasar rápido. Pero leámoslo solo para dejarlo así de colofón. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia, esto es más revelación de la iglesia. Lo que el Señor no le pudo decir a Pedro en su momento, ¿cierto? Aquí lo está diciendo el Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, otra vez, ese principio inmutable. Y ese principio, hermano, no puede cambiar. Si no cambió en la Biblia, lo vamos a cambiar nosotros. ¿No? Eso no lo podemos saltar. No es una opción para nosotros. O si no, estaría en la palabra. Hubiese sido muy lindo encontrar algún versículo que dijera, bueno, y el Señor le dijo, bueno, Pedro, tú vas a edificar tu iglesia, no vas a pelear con Juan, que él va a edificar también la de él. ¿Está entendido? Hubiera podido ser un versículo así y todos hubiéramos quedado tranquilos y cada uno hubiera tenido derecho a hacer su propia iglesia. Pero no dijo eso el Señor, entonces por eso esto es muy milimétrico. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea que en la iglesia ¿qué hay? O que pueden haber profetas y maestros. ¿La iglesia es del profeta o es del maestro? No. El profeta o el maestro sí es de la iglesia, aunque él no se dé cuenta. La iglesia no es de él es de la iglesia, que es distinto. ¿Cómo es de distinto? ¿No? Entonces dice, ¿y quiénes? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, hermanos también importantes, hermanos también de la alta esfera, incluso hasta gubernamental, y Saulo, ¿no? Entonces, en la iglesia, hermanos, y paremos hasta aquí porque esto hay que ver un poquito con más detalle, pero hasta donde llegamos ahí como en esa lectura a modo como de índice, no estamos profundizando, sino simplemente como si estuviéramos diciendo, bueno, en la iglesia está en la ciudad, la iglesia son las personas, la iglesia no son las cosas, la iglesia es a lo que hemos sido añadidos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de la obra de Dios. ¿Cierto? Esas todas son las cosas que son la iglesia. Entonces este último es, la iglesia tiene, ¿cierto? Ministerios, tiene dones. En este caso, por ejemplo, en Antioquía dice que había pastores y maestros. O sea que es normal que en la iglesia hay algunos hermanos que sean profetas, otros pastores, otros evangelistas, ¿cierto? Otros maestros, ¿cierto? Y eso vamos a ver un poco despacio también, para entender cómo es ese arreglo que el Señor muestra por muchos más versículos y nos da mucha más luz de eso. Amén. Ese último versículo podríamos decirlo así como para chulear. Bueno, la iglesia tiene, o en la iglesia hay, por ese versículo, profetas y maestros. Hay muchos más, los vamos a ver todos, pero hasta ahí dice, bueno, había en la iglesia que estaba en Antioquía pastores y maestros. Amén. Eso lo dice el Espíritu Santo. Y pone los nombres de los hermanos que ejercían esas funciones, ¿no? O sea que la iglesia tiene todo eso. Ve como algo que empezó pequeño y comprimido cuando el Señor le dijo a Pedro, ya en Hechos de los Apóstoles nos empieza a dar mucha más luz. Amén. Entonces, bueno, hermanos, dejemos hasta ahí. Gracias al Señor y cumpleaños feliz, te deseamos a ti,
Santiago, cumpleaños feliz. Dios te dé la salud, bendiciones también, te cuide y te guarde por siempre. Amén. El Señor te bendiga, Santi. El domingo. Otra vez tú. Sábado, Clarita. Y el jueves. Bueno, pues oremos por Santi, hermanos. Amén. Santi, de verdad que es una alegría, hermano. Muchas gracias. Ha Gracias a sido ustedes por este muy tal rico. tan bonito. Muchas gracias. Muy rico, Santi, conocerte. Es muy chévere. Y qué lindo conocer juntos al Señor. Lo mejor que podemos disfrutar. Sople. Eso. Ah, ya, la copa.